empecé la otra clase y ya nada más complemento algo de los anexos que creo que me faltaron para entrar de lleno ya a organizar la fisiopatología. No sé si con ustedes alcancé a ver momentos, mecanismos, lo que era la masticación, deglución como definición. Lo mencioné a lo largo de los segmentos, pero no me acuerdo si con ustedes los alcancé a visualizar ya concretamente como etapas o momentos. No, doctora. No, ¿verdad? Bueno, entonces estoy correcto en lo que creí que era. Bueno, vamos a compartir la pantalla y les agradezco que ya supe que hicieron bien ya sus grupos, sus equipos. Les voy a facilitar el programa desglosado como quedé para que cada equipo sepa qué tiene que dar de la ponencia de su segmento. De hecho, en el programa que bajaron de la plataforma, pues solo dice morfología, fisiología y fisiopatología. Solo les dice eso, me parece, ¿no? Entonces yo les voy a dar el desglosado para que pues ya les dice que si tienen que dar ubicación, forma, límites, divisiones, irrigación, etcétera, etcétera, pues ya se los desglosa un poquito más para que ustedes todos lleven el mismo orden, ¿sale? Bueno, pues vamos a empezar. Denme un segundito nada más para acomodar esto. Eh, eh. Ok, ya están viendo ahí la proyección. Sí, doctora. Ok, bueno, esta era la que les digo que ya estaba corregida y todo, pero pues bueno, la otra vez les tocó ver unas imágenes que no nos agradaban, pero bueno. Bien, por ejemplo, aquí, aquí sí se ve perfectamente, esta es la parte del vestíbulo, lo de la cavidad oral, que las arcadas dentarias son las que dividen el vestíbulo hacia afuera, que sería todo esto, y hacia adentro de las arcadas, la cavidad oral. Ahí vemos otras características. Aquí, bueno, vemos las glándulas, que serían los anexos de la boca, la parótida, la submaxilar y la sublingual, que son las mayores. Las menores son microscópicas y están en las paredes. Y los otros de los anexos, que son los dientes, aquí alcanzamos a ver dentición caduca o la de leche que les llaman, o de la infancia. Y acá en tonalidades gris impactados, vean todavía aquí en lo que son la maxila y la mandíbula. En su interior, en cuanto vayan cayendo, pues se van a ir erupcionando todos estos, ¿sale? Dijimos que entre la dentición infantil por cuadrante tenemos 5 órganos dentales, en total serían 20, y en el adulto serían 28 porque se agregan un molar más y 2 premolares que los niños normalmente no tienen. La faringe, esa es una de las imágenes que vimos muy similar, solo que en un apartado muy pequeñito. Este es aquí donde les comentaba que, bueno, aquí sí vemos la posición del epiglotis, que cuando está así, se baja, hace como un arquito, permite resbalar el bolo para que se vaya en dirección hacia atrás y hacia el esófago. Vean cómo el esófago está su luz cerrada totalmente mientras no hay deglución. Ok, entonces vamos a brincar todo esto. El esófago, vean aquí
está por detrás de la vía respiratoria, por delante pasa la tráquea, aquí abajo donde se hace la bifurcación, que es la tráquea bifurcada, la carina es la que hace la división, como quien dice en bronquios. Aquí abajo va a estar el corazón y el pericardio. Y lo que les había comentado, cuando atraviesa el diafragma, lo hace perforando, haciendo un hiato, y su pilar derecho hace una acción de abrazadera, como si fuera una corbatita, una bufanda, abraza ahí al esófago para que se transforme en esófago inferior o abdominal. Y aquí de lado vemos, ¿no?, lo del mediastino posterior. Este es el superior, este es el posterior, esta es parte del anterior, donde hay, si fuera un niño, sería el timo, vestigios del timo en el adulto, pericardio con corazón, esófago y grandes vasos acompañando la columna. La luz del esófago, que normalmente está plegada, porque solo se abre mientras da paso al contenido. Aquí el estómago con sus divisiones, su extremo proximal es que la unión esófago-gástrica, donde está el cardias, acá la región antral, terminando en un esfínter que es el pilórico. Esta línea imaginaria que nos da la parte del fornix o fundus gástrico, el cuerpo y la región pilórica, con el antro, el canal y el esfínter. Y ahí están las dimensiones, las curvaturas, etcétera, que ya habíamos platicado. Y los intestinos, esta imagen también la vimos. Aquí vemos que quitaron al colon transverso para poder ver lo que está por detrás. De hecho, todos estos elementos que vemos aquí por detrás del colon y del estómago son estructuras retroperitoneales, como en este caso es el duodeno, el páncreas, los grandes vasos, los riñones con sus glándulas suprarrenales, serían retroperitoneales. Y aquí vean otra vez el duodeno con su ángulo, que es la unión con el yeyuno, que es lo que hace la división entre el duodeno y el yeyuno. Y el yeyuno quedamos en que se dividían en 5 partes, las 2/5 partes proximales le pertenecen a yeyuno y las 3 distales al ilio. Y el intestino grueso con todas sus porciones, ciego con su apéndice, ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto, donde se van a encontrar al final los 2 esfínteres que forman el conducto anal, un esfínter interno, involuntario, está pegadito, y el externo, que es el de tipo voluntario que nos da continencia. Y los 2 ángulos, ¿verdad?, cólicos, el derecho, o por estar en contacto con hígado, le llaman ángulo hepático, y al izquierdo, ángulo esplénico, o izquierdo por estar en contacto, en este caso, con el vaso. Y aquí nada más vean su configuración de adentro, vean cómo el sigmoides hace un ángulo antes de llegar al recto, es como si dobláramos una manguera, y es lo que hace que el sigmoides, y de hecho prácticamente todo el hemicolon izquierdo, pero en especial el sigmoides, sea un sitio de almacenaje de contenido, de materia fecal. Aquí ya estaríamos hablando de materia fecal. El recto siempre está vacío. Cuando las contracciones son muy fuertes, prácticamente medio colon se vacía, va empujando todo el contenido, se modifica este ángulo y el contenido empieza a entrar al recto. Y esa distensión es lo que hace que nos dé el primer aviso, como que quiere ir al baño, ¿verdad? Después empieza a ver, mientras se va llenando, va a empezar a haber contracciones muy fuertes, directas, no solo en todo el colon, sino exclusivamente aquí, donde se distendió, va a haber contracciones muy fuertes, que es el efecto más fuerte para defecar, y es cuando decimos va en serio el asunto, ¿no? Y ya solo lo que tendríamos que hacer es que en forma voluntaria relajáramos el esfínter anal externo. Y bueno, estos son los anexos. El páncreas, rodeado en su cabeza por el duodeno. Aquí su conducto principal llega junto con la vía biliar extrahepática, que es el colédoco. Las vías intrahepáticas quedarían dentro de hígado, se ven de hecho en la histología de hígado. Hígado es la glándula más grande del abdomen. Vean aquí el páncreas, es una víscera totalmente, o una glándula más bien abdominal,
está de la parte central hacia la izquierda, va de abajo hacia arriba normalmente, la cabeza es más baja y la cola del páncreas es más alta. Y vean cómo está totalmente rodeada por capilares, porque al ser una glándula, recuerden que es mixta, da secreciones hacia la sangre, como son las hormonas, la insulina, el glucagón, etcétera. Y en el caso de los conductos excretores que mandan su jugo pancreático al duodeno, es la secreción de tipo exócrina. Esta secreción exócrina, acuérdense que se le llama así porque a la luz del tubo lo consideramos medio externo, entonces va hacia el exterior, esa secreción es exócrina. Igual nuestro hígado es una glándula mixta porque va a mandar su producto que es la bilis por sus conductos hepático derecho, hepático izquierdo, común, después va a entrar por el cístico y lo va a almacenar y lo va a concentrar la vesícula. Cuando al duodeno le llegue contenido, se contraiga, empiece a liberar hormonas locales que pueden provocar contracción y relajamiento de los esfínteres, de los conductos, la bilis llega al duodeno junto con el jugo pancreático y es como el intestino delgado mezcla el quimo que llegó del estómago, la bilis y el jugo pancreático. En el caso del jugo pancreático, que es la secreción exócrina que va al tubo, tiene dos componentes. El jugo pancreático tiene una secreción rica en agua y en electrolitos y otra porción que es rica en zimógenos. ¿Sí se acuerdan qué es un zimógeno? No, doctora. ¿No? Una enzima inactiva. Las enzimas digestivas, y de hecho casi todas las enzimas así se producen, la mayor parte inactivas. ¿Por qué? Porque en este caso, si fueran activas las enzimas digestivas, degradarían hasta la propia célula que las está produciendo. Entonces tienen que salir inactivas y al llegar a su sitio donde tienen que atacar a su sustrato, se activan. ¿Qué las puede activar? Pues un pH o alguna otra sustancia, por ejemplo, la alfa-amilasa salival se activa con el cloro. En el estómago la pepsina fue activada de pepsinógeno a pepsina por el ácido clorhídrico. Las que vienen del páncreas, sobre todo las proteolíticas, se activan hasta el intestino por una enzima que produce el intestino que se llama enterocinasa o enteroquinasa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el páncreas van a estar inactivas. Entonces, el páncreas tiene esas dos componentes en su jugo. A la secreción rica en agua, electrolitos y sobre todo con alto contenido de bicarbonato se llama secreción hidroláctica, sin C, hidroláctica, porque le ponen láctica y es sin C, láctica, porque lleva agua, electrolitos, ¿verdad? Principalmente es lo que contiene. Y la porción que lleva los zimógenos, esa secreción se llama zimogénica o ecbólica, con B grande, B de burro, como decimos, ecbólica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el jugo pancreático tiene un componente hidrolático y un componente ecbólico. Ya cuando veamos páncreas, diremos de dónde salió cada secreción y cómo es que se mezclan para poder llegar al intestino como un solo jugo, aunque tengan esos dos componentes. ¿Sí quedó claro esa partecita? No se angustien, eso de todos modos lo vamos a ver después. Y bueno, esta es una cara de la parte posterior inferior o visceral de nuestro hígado. Principalmente estamos viendo el ilio, cómo se adosa la vesícula, cómo van saliendo los conductos extrahepáticos, porque los intrahepáticos no los podemos ver, son microscópicos prácticamente. Y bien, vamos a hablar de la fisiología general del sistema digestivo. Les voy a brincar esta parte que ya nos piden que ya no lo veamos, las funciones homeostáticas, que es la forma de tener un equilibrio del medio externo con el interno y mantenernos con nuestras constantes vitales. El tubo digestivo también lo hace a través de aporte de nutrientes, defensa y eliminando todo aquello que no se digiere o no se absorbe.
Entonces, el aporte pues se refiere rápidamente nada más a lo que metemos de alimento del exterior a la boca, y esto va a empezar obviamente desde la masticación, después va a haber deglución, digestión, y tiene que terminar con la absorción. Si no se absorben esos productos que consumimos en la dieta, pues no habría aporte. Si algo impide que se digiera, si algo impide que se absorba, no hay aporte. La defensa, pues lo hacemos a través de que nuestro tubo digestivo, a lo largo de toda la mucosa, desde la boca hasta el intestino grueso, en su lámina propia tiene tejido linfoide, ya sea disperso o agrupado, y eso nos va a dar defensa a la hora que se absorben o hay entrada y salida de sustancias, nos pueda defender. El tejido linfoide es el principal, pero también las papilas linguales, secreciones, como en el caso del estómago, el ácido clorhídrico, la propia saliva que tiene inmunoglobulinas, inmunoglobulina tipo A secretora, es la que tiene nuestra saliva, nos da defensa, y los microorganismos, que es la microbiota o la flora microbiana, que compiten por un hábitat y por alimento, no permite que fácilmente otros organismos puedan entrar ahí. Esto lo vamos a brincar. Les digo que esto ya pidieron que lo sacáramos del programa. Y bueno, otras formas de la homeostasis es las funciones homeostáticas propias de un anexo del tubo, que es el hígado. Regula el estado nutricional a través de ¿qué? Del metabolismo intermedio. Dirían, bueno, pero si todos los tejidos, todas las células llevan metabolismo, ¿sí? Pero a diferencia, nuestro hígado lo hace para todo el organismo. A través de vías anabólicas y catabólicas lo va a llevar. Producto de los metabolismos puede haber sustancias que nos pueden dañar, y entonces hace una biosíntesis de esas sustancias y las biotransforma, y a esa biotransformación de sustancias endógenas, como podría ser las bilirrubinas, podría ser el ácido úrico, de hecho de ahí se obtiene el amoníaco, de ahí se obtiene urea, por ejemplo. A eso se le llama detoxificación, porque el origen de las sustancias es endógeno. Pero si tomamos un tóxico, un veneno o un fármaco, se le llama a esa biotransformación desintoxicación. Ambas son biotransformaciones, solo que este es para los de origen interno y este es para las sustancias de origen externo. El equilibrio hídrico y ácido base lo realiza a través de la formación de proteínas plasmáticas. El ácido base es porque las proteínas están formadas por aminoácidos, tienen un grupo amino y un grupo carboxilo que les da un poder de anfoterismo. Y el anfoterismo permite que esas sustancias en un medio, por ejemplo, muy ácido, se conviertan o se comportan como una base para equilibrar el pH. O si el medio es muy básico o muy alcalino, se conviertan como ácidos. Y las proteínas en general nos van a dar, las plasmáticas, que son las albúminas y globulinas, ejercen la presión coloidosmótica o antiguamente llamada oncótica, que lo que hacen es jalar agua al espacio intravascular, retenerlo y hacer que los diferentes compartimentos de nuestro cuerpo, como el intravascular, intersticial e intracelular, cada quien tenga su porcentaje de agua y se mantengan en equilibrio. Regulación de la volemia: el hígado nos sirve de reservorio entre 500 a 750 mililitros dentro de unos capilares muy finos que tienen en su interior, que se llaman sinusoides. Tienen unos esfínteres pre y postsinusoidal, que es lo que hacen que regulen que se quede atrapada o que avance esa sangre, y nos permiten que al donar sangre, en una cirugía, en una hemorragia, en algo que tengamos, pues se puede equilibrar. Pero también lo hace a través de otras cosas, con la misma proteínas plasmáticas que jalan agua al espacio intravascular, provocan que el volumen sanguíneo, que eso es lo que significa volemia, pueda favorecer que se pueda recuperar volumen, aunque sería como echarle agüita a los frijoles y quedan diluidos, ¿verdad? En las primeras 24 horas, simplemente cuando donamos sangre,
recuperamos agua, por eso nos piden consumir líquidos como agua, jugos, leche, etcétera, para recuperar. Y en época cuando fuimos embrioncitos, cuando la médula ósea no estaba madura, nuestro hígado tenía en su intersticio, por fuera de los sinusoides, centros hematopoyéticos donde podían formar células sanguíneas. Pero una vez que la médula ósea madura y se dedica a esa función, esos centros hematopoyéticos del hígado desaparecen, involucionan y en la vida vuelven a tener esa función. Entonces, dando células hemáticas, pues también ahí en esa época que fuimos fetos, pues nos da volumen. Participa en la digestión. ¿Por qué en la digestión? Porque en la bilis van las sales biliares que ayudan a emulsificar grasa, a hacer partículas o a agrupar la grasa en pequeñas moléculas chiquitas que se llaman micelas, y es como la grasa se puede digerir. En ausencia de sal biliar, podría reducirse hasta un 60% la digestión de las grasas. Por eso es importante que tengamos bilis con sales biliares. No porque de enzimas, sino porque las sales biliares nos van a permitir hacer, digamos, grupos pequeños de grasa y sea mejor atacada por las enzimas. Y la de adaptación ecológica o defensa, pues es porque produce inmunoglobulinas. ¿Se acuerdan que las proteínas plasmáticas les dije que son dos grupos, albúminas y globulinas? Y las globulinas tenemos 4 grupos, los alfa 1, alfa 2, beta, y las más importantes aquí para esto serían las gamma globulinas, las que nos van a dar origen a las inmunoglobulinas, que nos dan defensa específica, y también en las paredes de los sinusoides, que son de una sola capa, solo tienen una capa de endotelio, a diferencia de los demás capilares. Esas células son unos macrófagos fijos que se encuentran ahí mezclados entre el endotelio, y antiguamente se les llamaban células de Bonhoeffer. Esos macrófagos pues van a fagocitar eritrocitos viejos, bacterias, virus, y eso se le llama defensa. Y bueno, se los dije rápido para que no digan que no se los presenté, aunque bueno, esta es la parte que sí les van a llegar a preguntar en algún examen y que vamos a estar en constante, digamos, renombrándolos cuando veamos los segmentos. Los momentos o etapas también les llaman del proceso digestivo, son 5 que ustedes ya conocen: masticación, deglución, digestión, absorción, y por último, lo que no se digiere ni se absorben, se elimina y se le llama defecación. Entonces, la masticación es la primera etapa de degradación de tipo físico o mecánico, porque es como si tomáramos, no sé, un pedazo de manzana o una salchicha y con un cuchillo empezáramos a cortar, a hacer cortes, cortes, cortes hasta hacer pedacitos chiquitos y picarlo, ¿no? Físicamente el cuchillo va a empezar ahí a trozar ese alimento y lo vuelve en trozos pequeños. Físicamente le estamos cambiando el aspecto. Entonces, la masticación es una degradación de tipo físico, que a la vez es de tipo mecánico, porque es repetitivo. A lo que es sometido el alimento cuando entra en la boca, y durante este proceso, obviamente se mezcla con la saliva, se va a transformar ahora sí en un bolo alimenticio. Todo esto ya lo platicamos conforme avancé en los segmentos. Solo lo estamos así como conceptualizando y definiendo. La deglución es una forma de hacer progresar o de transportar lo que formó la boca hasta que llegue donde se almacena, que es el estómago. Entonces, el transporte del bolo alimenticio en sus 3 etapas que ya platicamos. La primera, oral, que es voluntaria por el tipo de músculo que tiene la boca. La etapa 2 y 3, que son involuntarias porque tienen músculo involuntario. La etapa 2, faringea, y la etapa 3, esofágica. Y bien, la digestión, que sería el tercer momento o etapa de este proceso. Ahora va a ser una degradación, pero de tipo química. Entonces, un conjunto de reacciones químicas catalizadas por enzimas hidrolíticas. Ya habíamos comentado la clase pasada que todas las enzimas digestivas
tienen que meter moléculas de agua para romper los enlaces peptídicos, glucosídicos o tipo éster, por eso son enzimas hidrolíticas. Son secretadas por las glándulas del propio tubo o de sus anexos, como en este caso las glándulas salivales que nos dieron la alfa-amilasa salival, el páncreas que nos da enzimas en todas sus variedades. En el caso del estómago, las glándulas que las producen son glándulas de la lámina propia, que son glándulas diminutas, ¿verdad? Microscópicas. Bien, estas al romper en los enlaces químicos van a fragmentar la estructura de esa sustancia, pero va a ser una ruptura química, por eso decimos que es degradación química de esas moléculas para que sean lo más sencillo y lo más pequeño y se puedan, ¿qué? Absorber. Y la absorción, pues va a ser el cuarto momento de este proceso y es el vínculo entre el medio externo, que todavía es la luz del tubo, con el medio interno, que es la sangre. Al pasar a través de las membranas o de los epitelios, de ahí de los intestinos, se absorben todos los nutrimentos. Bueno, esto va a culminar con lo que llamamos hace un momento el aporte. Al momento de digerir y de absorber, vamos a pasar todo eso que consumimos, el alimento que se fue convirtiendo en bolo y luego en quimo en el estómago y en el intestino delgado, va a terminar ese proceso digestivo, pues todo eso al absorberse va a pasar al espacio intravascular, que es el medio interno. Por lo tanto, ya es propio, ya aportamos, ya es totalmente nuestro. Ya no nos los pueden quitar. Y por último, el quinto episodio o etapa del proceso digestivo es la defecación. Esta defecación, dijimos que todo aquello que no se digiere o no se absorbe tiene que ser eliminado. Entonces, este proceso digestivo, último proceso, consiste en eliminar por medio del intestino grueso todas las sustancias, pueden ser tóxicas, que ya ni las necesitamos, pero pueden ser tóxicas, o residuos de la dieta no útiles, los vamos a desechar. ¿A través de qué? De la etapa o momento que se llama defecación. ¿Sí queda claro los 5 momentos de ese proceso digestivo? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Ahora, ¿cómo se llevan a cabo esos procesos o etapas? Pues deben de llevar ciertos pasos y a esos pasos les llamamos mecanismos. Así que tenemos mecanismos para degradar, para progresar y para asimilar. Y ya se los deben de estar imaginando porque ya los dije la clase pasada, ya los volví a enumerar y ya nada más los vamos a ordenar. Entonces hay degradación física o mecánica. ¿Cuál dijimos que era física? La masticación. Muy bien. Y también, ¿qué creen? La acción como de licuadora que tiene nuestro estómago cuando cae el bolo y se mezcla con el quimo. Aunque no hay enzimas, simplemente el jugo gástrico se tiene que mezclar con el bolo para transformarlo en quimo. Físicamente lo vuelve todavía mucho más fluido, más líquido. El quimo es más fluido para que pueda pasar por un orificio tan pequeño que es el píloro, cuando se abre, al intestino. Entonces, es la fragmentación, esta degradación física o mecánica, es la fragmentación o trituración del contenido que hay en el tubo, transformándolo en partículas muy pequeñas o de menor simplemente tamaño, sin cambiar su estructura química, solo físicamente. Es la masticación y los movimientos de mezcla del estómago. Ese es el ejemplo. ¿Qué otra degradación ya supimos? Digestión. ¿Cómo le llamamos degradación qué? Química. Física ya la vimos. ¿Y esta sería? Química. No, mecánica es agarrar un cuchillo y picar y hacer pedacitos. Química. Química. Es de tipo química. Es la ruptura de las estructuras químicas, la ruptura de esos enlaces peptídicos, glucosídicos, tipo éster, ¿sí? De las moléculas por medio de quién? De las enzimas digestivas que dijimos que son hidrolíticas, ¿se acuerdan? Reduciendo las partículas que llegaron, haciéndolas químicamente una partícula más simple. Entre más simple y sea su mínima expresión,
pues va a ser más fácil que atraviesen las membranas, los epitelios y se puedan entonces sí absorber. Por eso cuando un producto de nuestra dieta no es atacado por las enzimas, porque no la tenemos o porque no la produjimos y no se degrada químicamente, pues no se va a absorber, como en el caso de la celulosa, ¿verdad? Bueno, la siguiente tipo de degradación, también la platicamos la clase pasada, se llama biológica microbiana o inclusive bacteriana. Con eso nos damos idea quién trabaja. Es la degradación que se va a dar inclusive en el intestino grueso, que es a donde ya hay microbiota. Sobre todo hay muchas bacterias colónicas. Van a degradar residuos de la dieta que no acabaron de ser digeridos en nuestro intestino delgado y al llegar al intestino grueso, que es al que le llamamos colon, es atacado no por enzimas propias que haya producido el intestino, sino por las bacterias de ahí del colon que pueden hacer acción fermentativa sobre esos residuos. De ahí se generan ciertas sustancias, se liberan también ácidos, gases, etcétera. Y a eso se le llama digestión bacteriana o, como es catalogada, biológica o microbiana. Sí queda claro que si tenemos esas bacterias, habrá esa digestión. Si estuviera limpio nuestro intestino porque se hizo un lavado con antiséptico o tomamos un proceso de terapia antibiótica prolongada a dosis muy altas y barrió con bacterias, probablemente no tengamos esa digestión bacteriana. ¿Sale? Hay personas que cuando usan prolongadamente tratamientos farmacológicos con antibióticos pueden tener hasta diarrea y dicen, ay, como que entre la diarrea que me dio, como que no digerí todo. Pues sí, porque hay residuos que pudieron haber atacado a las bacterias, pero no lo hicieron, porque ya no había. Quedan claros los tres tipos de degradación: física o mecánica es lo mismo, química por las enzimas y microbiana o biológica por las bacterias. Ese es el primer mecanismo de degradación. Vamos con el segundo, que se llama progresión. Y tenemos progresión activa, que significa que al caminar a lo largo de nuestro tubo o avanzar el contenido, es ayudado por contracciones musculares. El músculo pues tiene gasto de energía, de ahí que se le llame activo. Puede ser, en este caso, la deglución, que va avanzando, la lengua ayuda a empujar hacia la faringe empieza a contraerse y lo manda al esófago, el esófago se contrae y lo manda al estómago. O el peristaltismo, ¿no? Movimientos de vaciamiento del estómago, peristalsis de los intestinos. Hay pasivos que no necesariamente necesitan motilidad, sino en lugares donde hay gravedad, como podría ser el esófago, que al estar vertical, y si estamos sentados o en bipedestación, el esófago queda vertical con facilidad y por gravedad, pues va a poder ser ayudado. Permítanme. Muy bien. Entonces, ay, perdón, es que me están mandando informes que vamos a tener una junta por el profesional. Perdón, y como voy a ser sinodal, nos van a reunir en un rato más. Perdón. Bueno, entonces vamos a avanzarle. Y entonces el movimiento, aquí no es que haya contracciones de la musculatura, sino por simplemente ser vertical, la gravedad le va a facilitar. El ejemplo más claro es el esófago. Y hay otro tipo de progresión, que es una forma de progresión como activa, porque hay movimientos, pero que se detiene por cierto lapso de tiempo. A eso le llamamos almacenamiento, como lo que pasa en el estómago y en el sigmoides, que les dije que también almacenaba. Mientras el contenido está, por ejemplo, en el estómago, no está estático. ¿Por qué? Porque el bolo se empieza a mezclar por los movimientos de mezcla que tiene el estómago. Se empieza a mezclar y a formar el quimo, pero como al final hay un esfínter, se ha mantenido retenido ahí.
Pero una vez que ya está en buenas condiciones, ¿qué va a pasar? Ya está el quimo, ya está más fluido, ya es menos sólido, ya puede pasar por ese esfínter al siguiente segmento y entonces va a haber progresión. De ahí que a ese tipo de progresión se le ha seguido llamando así de almacenamiento, que es un tipo de progresión activa porque hay movimiento, pero que se detiene por un lapso de tiempo, porque hay almacenamiento. Y lo mismo le pasa al sigmoides. Sigue absorbiendo agua, electrolito, compacta el contenido hasta hacer las heces fecales o la materia fecal. Y bien, el tercer mecanismo del proceso digestivo para que sea en todas las etapas, viene el de asimilación. Y la asimilación justamente se define como hacer propio algo que no era. Entonces, ¿con quién estará vinculado la asimilación? Absorción. Con la absorción. Son las formas como se van a absorber ¿cómo se llama? El contenido. Bien, entonces vamos a ver cuántas son las formas de asimilación. Tenemos la difusión simple o también la ósmosis, que es el paso de moléculas a través de una membrana y va a ir de un compartimiento de menor a mayor concentración. Por eso es simple, no necesita acarreadores. Ejemplo, el agua, que es por ósmosis, y el cloro, que tiene una carga electronegativa. Si en el otro lado hay una carga electropositiva, fácilmente es arrastrado hacia esas zonas. Bien, otra es el transporte activo. Activo porque va a haber un movimiento con un propio vehículo, que aquí les llamaremos acarreadores. Los acarreadores siempre son proteínas y esto le va a dar que el paso de sustancias por medio de esa membrana puede ir a favor o hasta en contra de un gradiente y el transportador lo va a movilizar, por eso va a tener gasto de energía. En el caso de nuestro tubo digestivo, en los intestinos, por ejemplo, el sodio es el principal ejemplo de ese tipo de transporte o de asimilación. Tenemos otro que es el cotransporte, que antiguamente le llamaban transporte secundario o transporte facilitado, también se llama. Pero la palabra como más correcta es cotransporte. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a suceder es que se va a transportar una sustancia y va a atravesar de un lado a otro de una membrana, pero se va a auxiliar con un transportador que es pertenencia de otro, no del que se está transportando en este momento. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el sodio que se transporta en un transportador en su vehículo, tiene espacio para que entre un carbohidrato o un aminoácido. En especial la glucosa y también la galactosa lo puede hacer por esta vía. La fructosa no. La fructosa requiere un transporte propio. Entonces, es como si en el camino encuentran al sodio, que van al mismo lugar y le piden aventón. Y entonces ellos utilizan como medio el cotransporte, auxiliado por ese colaborador que es el sodio. El sodio es el que paga el dueño del vehículo, como decimos, paga gasolina, tenencia, servicios, todo, ¿verdad? Y el que le da el aventón, pues aprovecha, ¿verdad? Que va para allá. Y lo que hacen esos transportes en conjunto es que cuando, por ejemplo, el transportador del sodio, no quiero decir que es exclusivo del sodio, simplemente él se acopla y hay otro lugar, puede ir un aminoácido o una glucosa, lo hacen cuando van acoplado con otra sustancia al sodio, lo hace con mayor velocidad. De ahí que los sueros orales, los electrolitos, lleven cloruro de sodio y también lleven glucosa, porque al asociarse sodio con glucosa en el intestino, al transportarse, su absorción va a ser mucho más efectiva y veloz. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Y la última forma de asimilación o de absorción se le llama endocitosis.
que es englobar moléculas que no fueron tan pequeñitas, no llegan a su mínima expresión, pero parcialmente degradadas, pueden pasar al interior del citoplasma de la célula y a eso se le llama endocitosis. De acuerdo a si es un líquido, decimos pinocitosis, si es más sólido, decimos fagocitosis. Lo que los libros en la secu, en la prepa nos decían que es el beber y el comer de las células. Y el ejemplo más claro es en las grasas o a veces compuestos combinados de glucoproteínas o grasas con proteína pudieran pasar así, ¿sale? Y de esa manera terminamos los momentos y los mecanismos del proceso digestivo. Si se fijan, al principio que yo les hablé de las funciones homeostáticas, que en el programa antiguo lo dábamos y le dábamos mucho énfasis, yo se las enuncié, dijeron, la doctora iba corriendo, pues sí. Nos dicen, brinquen eso y ya no lo vean. Yo lo siento con un anclaje porque si se fijan, si hablamos de la primera función homeostática del tubo, se llama aporte. ¿Cómo explico el aporte? Pues mediante la masticación, la deglución, la digestión y la absorción. Quien culmina, obviamente, es la absorción para que se aporte. Entonces ya me voy a la siguiente parte donde explico qué es la masticación, qué es la digestión, que son las etapas o momentos. Y la tercera fase pues, sería hablar de esos pasitos o esos mecanismos que acabo de mencionar. O sea, iríamos de lo más general a lo más particular. Por eso es que a veces yo sí por lo menos se los presento, miren, aquí existen, para que ustedes, si alguna vez los encuentran o los leen en algún libro, pues sepan por qué va ese anclaje. ¿Sí quedó claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, aquí viene algo de regulación, se los voy a dar después, porque tengo otra parte que es más amplia y me gustaría más. Me voy a brincar a la parte de histología. Les había prometido que a lo mejor hoy empezábamos con vascularización, pero por el tiempo que pues me piden que esté en contacto alrededor de 4:30, yo creo que cuarto para las 5, a ver si me puedo escapar para entrar a la reunión Zoom con la jefatura, vuelvo a decir porque el sábado viene el examen profesional y nos van a dar indicaciones. Pues yo pensé que iba a ser por la mañana, por eso acepté todo y resulta que fue en la tarde. Les pido mil disculpas. Por eso es que voy a tomar temas más chiquitos, pero para que podamos avanzar y podamos ver juntos los 3 cuadros de vascularización en la siguiente clase. Arterias, venas y linfáticos, porque tienen cierta asociación. Porque si ahorita vemos arterias y luego vemos linfáticos y a lo mejor ya el jueves no se acuerdan mucho de lo que vimos de arterias, pues no los van a poder vincular muy bien. Entonces, por eso les pido una disculpa de que no va a llegar a ese orden. Les comenté que esta unidad no importa cuál veamos primero, es la generalidad, son todos los elementos, pero ahorita yo sí les voy a vincular la histología con la regulación neuroendocrina. Pero prefiero hablar primero de histología para que entiendan algunos detalles de la regulación, sobre todo la exócrina. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Vamos a hablar de histología general. ¿Por qué? Porque en unidad 2 vamos a hablar de histología particular de la boca o del esófago o del intestino o de los anexos como son el páncreas o hígado. Aquí voy a hablar de la histología general del tubo y la histología general de las glándulas. Déjenme ver si viene acá. Sí, sí viene, espera. Creí que no se había guardado. Bien, empezamos con el tubo, que es desde boca hasta intestino grueso. Es un tubo, por lo tanto, tiene paredes. Y vamos a saber que en el espesor de sus paredes tienen 4 túnicas. La que va pegada hacia la luz se llama mucosa. La que está por debajo se llama submucosa. Después viene una capa de músculo que muchos libros y más ocupan algún libro más antiguo, dice muscular externa. ¿Por qué? Porque se va a diferenciar de una que va dentro de la propia mucosa. Y la cuarta capa puede ser de serosa o puede ser de adventicia, pero hay segmentos
como el esófago o como el recto, que tienen serosa y tienen adventicia, tienen de los dos. La mayoría o tienen serosa o tienen adventicia. La adventicia normalmente es en lugares donde no hay mucho desplazamiento y esta capa les permite hasta adosarse a estructuras vecinas. En cambio, la serosa impide que se adhiera a estructuras porque son en movimiento, en zonas donde hay distensión, se entra gas o aire en las vísceras, se desplaza una con otra y no deben de estar adheridas porque habría laceraciones y se dañaría.